Liderazgo, running y transformación. Tres conceptos más interrelacionados de lo que podemos imaginar. En el running, el liderazgo es clave para impulsar a los corredores y motivarles para llegar a la meta, que es lo que hacemos cada día en las organizaciones. Los 10K del liderazgo, por primera vez en España, 10K, una carrera de liderazgo con 10 entrevistas, 10 altos directivos, 10 retos, más de 5 horas de conversación sobre liderazgo con una única meta: inspirar a nuestra audiencia para lograr un cambio positivo en las personas, en las organizaciones, en la sociedad. Estamos llegando ya al kilómetro 9, estamos a punto de entrar en meta, nos falta muy poquito. Vamos a hacer este último kilómetro con Francisco Juste, vicepresidente de Grupo Juste. Os voy a contar algo sobre Francisco. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación de los 10K, a pesar de no ser corredor. Haces deporte, pero no eres corredor. Efectivamente. Así que muchísimas gracias por aceptar igualmente. Vamos a ver cómo se nos da este kilómetro 9, que ya estamos llegando ahí a la meta. Os cuento sobre Francisco, que es un directivo experimentado en temas empresariales en el sector, sobre todo químico y farmacéutico, con diferentes posgrados en escuelas de negocio internacional, con una intensa experiencia profesional. Has desarrollado funciones de carácter técnico, de gestión, de dirección internacional, hasta que finalmente ya hace, desde el 2008 que eres vicepresidente del Grupo Juste, o sea que ya no hace tampoco, ya hace años, una de las compañías referentes en la industria químico-farmacéutica. Me interesa y nos interesa especialmente a Canal CEO, porque no siempre tenemos la oportunidad de tener a compañías con una tradición empresarial como empresa familiar de tantos años. Son 95 años de experiencia en investigación, en desarrollo, en distribución, para el diagnóstico por imagen y principios activos farmacéuticos. Tenéis presencia nacional e internacional y cuarta generación solo. La cuarta generación, vamos, que se consigue rápido, ¿no? Sí, es rapidísimo. Sí, de esa vocación por la salud, ¿no? Sí. Pues has desarrollado además en diferentes países, Italia, Alemania, también en España, claro, tu carrera profesional. Y vamos a hablar de este reto de llegar ya casi a la meta, ¿no? Y de llegar bien, de llegar fantásticamente, ¿no? Sí, sí. Me gustaría. Tengo que decir que el año pasado hicimos el centenario. Ah, sí. 100 años. Pues entonces he dicho más de 95, pero son más de 100 años, ¿no? Sí, 100 años en el mes del año pasado, justamente, y bueno, pues la verdad que un privilegio, un honor llegar a esa cantidad tan redonda, ¿no? Fíjate, casi lo mismo que nosotros, que llevamos 10, el año pasado hicimos 10, o sea, bueno, más o menos. Bueno. El año pasado Canal CEO celebró su 10º aniversario, así que ojalá, imagínate, ¿no? Soñar que dentro de tantos años... ¿Por qué no? Sí, quizá. No estaré yo haciendo ese programa, está claro, no estaré haciendo yo el programa, pero ojalá que haya alguien, periodista, o por lo menos con curiosidad por aprender de líderes, que es lo que a mí me mueve, y que además tengo la suerte de estar hoy con uno que eres tú, que tiene una dilatada experiencia y que te quiero preguntar. Inicialmente me gustaría preguntarte ¿cómo has hecho para en una empresa familiar desarrollarte como tú querías, ¿no? Porque a veces la empresa familiar puede ser fantástica, pero puede ser también una mochila, ¿no? Puede ser también como una obligación, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte sobre eso. Sí. Hombre, yo la verdad es que en la empresa familiar, que entré en el año 94, finales del 94, claro, yo tengo formación de mis hermanos, tengo formación farmacéutica, formación biosanitaria, y entré en la parte industrial, obviamente a aprender, ¿no? Pero fue una época interesante porque fue un poco de autoconvencimiento, ¿no? De formación, de aprender un poco los diferentes roles en la empresa, cómo estaba formada una compañía farmacéutica, en qué negocios estaba, qué fabricábamos, qué desarrollábamos, qué tipo de complejidad de productos podíamos hacer. Y fue a lo largo, digamos, de esos años, fue, pues digamos, inculcando ese veneno, ¿no? Dentro de mi cuerpo y hasta llegar al convencimiento de que que ese modelo era un modelo que yo quería, que me sentía cómodo y quería desarrollar, digamos, mi actividad profesional, ¿no? Entonces no fue una imposición, ¿no? Incluso pues mi padre obviamente nos dejó bastante libertad a la hora de poder decidir y elegir incluso nuestras carreras profesionales, ¿no?
académicas, mejor dicho, ¿no? Entonces, fue, digamos, una acción por convencimiento, ¿no? Convencí a mí mismo de que, bueno, de que eso es lo que quería hacer, y evidentemente yo creo que esa intensidad en la pasión, en lo que hago, en lo que me gusta hacer, no ha disminuido, sino que ha subido con el tiempo. O sea, que en ese sentido soy un privilegiado, ¿no? Qué bueno, y una vez tienes ese veneno ya, sí. Que está bien hablar de veneno siendo sí. un grupo Juste, ¿no? Es muy farmacéutico sí. del veneno, sí. Pues imaginemos que ya tienes el veneno, sí. y entonces ¿cómo haces para que toda la compañía tenga veneno, ¿no? Para que todos los empleados, todas las personas que están trabajando en tu equipo, tus colaboradores, las personas de tu equipo, sientan esa misma pasión para hacer crecer una empresa, porque eso es muy difícil, ¿no? Y el intraemprendimiento es difícil. Sí, es complicado. Eso por eso, digamos, la compañía familiar tiene otra serie de objetivos y de valores que la familia tiene que perseguir y hacer inculcar a los demás, ¿no? Ese objetivo a medio y largo plazo, ¿no? De vocación de continuidad, vocación donde se buscan otras cosas que no es obviamente es una empresa y necesita tener beneficios, ¿no? Pero otros intangibles que tienes que incorporar en tu día a día, ¿no? A trabajar a través del ejemplo y a través, digamos, de la resiliencia, de ver los proyectos a largo plazo e intentar acompañarte de aquellas personas que obviamente pues vean ese campo como tú. Algunas personas se caerán en la escalera y otras mismas subirán, ¿no? Pero evidentemente yo creo que a través del ejemplo personal, de la capacidad de trabajo y de tener una visión a largo plazo, creo que son los mejores referentes para que la gente obviamente pues vea en qué empresa están y qué quiere conseguir, ¿no? Y luego, bueno, pues ciertos elementos en que se cuida mucho la empresa familiar, que es al empleado, a la persona, digamos, trabajado como tal, y digamos en un entorno, digamos, pues adecuado y de bienestar, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Que sea un entorno en que al trabajador le guste trabajar y que se sienta reconocido, ¿no? No solamente es un número, o sea, todo el respeto a las multinacionales, pues obviamente que hay muchísima gente y a veces, bueno, pues ese trato, digamos, personal que podemos tener con el empleado o con los empleados que obviamente que tienen una cierta referencia y característica, pues puede dar, ¿no? A través de la familia o lo que pueda de alguna manera el accionista transmitir, ¿no? Que es mucho, ¿no? A pesar, Francisco, de que buscamos muchas compañías, ¿no? Buscamos el bienestar, en estos 100 años seguro que habéis pasado por momentos pues, de dificultades, momentos de incertidumbre, momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo conseguimos o qué lecciones de aprendizaje, qué aprendizajes has extraído de esos momentos más difíciles que en los años que has visto en Grupo Juste que habéis tenido dificultades? ¿Qué lecciones de liderazgo podrías contarnos? Bueno, yo creo que la primera es, obviamente, mantener la calma, ser una persona serena, ser muy resiliente, ¿no? Y trabajar mucho en pos de solucionar un problema o de alguna manera cambiar una situación que en un momento dado, por mercado o por circunstancias o por cambios de modelo de negocio te vienen impuestas, ¿no? Incluso hasta pueden ser elementos financieros, ¿no? Que en un momento puedes tener un impacto en la compañía. Y luego yo creo que también rodearte de personas en un momento dado en que te pueden ayudar digamos, a evaluar esa situación y poder intentar darle la vuelta, ¿no? Eso yo creo que, como yo digo, la familia no es obviamente perfecta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, necesitamos en cualquier momento, y creo que en un momento muy, muy complicado que tuvimos hace unos años en la empresa y que, bueno, pues que sufrimos bastante a la hora de cambiar ciertas cosas y fue como la tormenta perfecta porque se juntaron muchos elementos negativos, ¿no? Pues evidentemente es dotar de mucha fe, de mucha confianza y de rodearte de aquellas personas que te dan una visión objetiva y que te aporten ese valor, porque obviamente la familia da un valor, pero no da todo. Obviamente somos personas obviamente con limitaciones humanas y que obviamente pues necesitamos en cualquier momento profesionales o apoyos en el que nosotros tenemos que, digamos, desarrollar o solucionar nuestros problemas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es mucha humildad en el sentido de que
el negocio te puede cambiar de un día para otro, y más ahora, obviamente, donde hay unas épocas de incertidumbre muy fuertes. Trabajar en un entorno quizás un poquito más predecible y rodearte siempre de gente más inteligente que tú y con más capacidad que tú, que te puede de alguna manera amortiguar esas decisiones que tomas a nivel corporativo y que te llevan a un desarrollo empresarial más sostenible, ¿no? O sea, creo que se aprende mucho desde un punto de vista personal y profesional, ¿no? De las situaciones de dificultad y complicadas, ¿no? en el entorno que nosotros movemos, quizás más que las de éxito. Yo he aprendido mucho de las situaciones, digamos, de no éxito, ¿no? y de dificultad, bueno, puedo decir extrema, ¿no? en algunas ocasiones. Pero bueno, hemos, pues, gracias a la ayuda de personas que en un momento dado nos han ayudado, aconsejado, objetivado la situación y haber podido, obviamente, pues solucionar aquellos elementos, aquellas piedras en el camino que hemos tenido que tener de mayor o menor dimensión, pues creo que ha sido lecciones muy valiosas, ¿no? Para mí y para el futuro, de cómo gestionar esos problemas a futuro que te puedan venir, ¿no? ¿Cómo has cambiado tu forma de liderar? ¿Cómo has cambiado tu estilo de liderazgo? ¿Has cambiado durante estos últimos años? ¿Crees que está cambiando el modelo de liderazgo en las compañías? Yo creo que sí. Antes yo creo que hace 25 o 30 años era un liderazgo muy definido, ¿no? Todas las compañías que yo conozco, ¿no? Muy ejecutivo, ¿no? En donde la última palabra la decía la última persona, ¿no? En la organización, ¿no? Y no se movía nada hasta que esa última persona decía la última palabra. En otro kilómetro por ahí, antes me han dicho, en otro kilómetro un CEO me ha dicho, antes el CEO era el mandón. Sí, podríamos decir el que tenía el poder ejecutivo digamos, de cambiar una cosa o no cambiarla, ¿no? Ahora, evidentemente, eso ha cambiado y hemos pasado a un liderazgo más relacional, ¿no? Un liderazgo más, pues, en una plataforma como puede ser un consejo de administración, en el que se exponen una serie de problemas, se debaten, se disiente, no se disiente y se llega a un acuerdo, ¿no? Yo creo que pensar en grupo siempre es interesante, y ver los diferentes modos de interactuar con la gente y sus diferentes, digamos, análisis de diferentes problemáticas empresariales o estrategias en la compañía, ¿no? Y creo que ese liderazgo se ha ido abriendo paso a ser uno más, digamos, unipersonal, más piramidal, a un modelo, obviamente, mucho más colaborativo, ¿no? ¿Qué habilidades crees que, porque tú ahora estás como vicepresidente del grupo, entonces, ¿qué habilidades crees que debe tener un CEO en la empresa familiar y en la empresa no familiar? Hombre, yo creo que el CEO tiene que primero tener incorporar un CEO, necesitas una persona que sea una persona estable, que sea una persona con la suficiente capacidad de seniority para poder enfrentarse a compañías de determinada complejidad, que obviamente pues tenga una nutrida experiencia internacional y que lógicamente tenga buenas habilidades de comunicación y además acompañe de alguna manera a su equipo en lograr sus objetivos personales de cada miembro del equipo y además a través de ellos los objetivos empresariales, ¿no? O de negocio, ¿no? Creo que los CEOs, dependiendo del tipo de compañía, muchas veces tienes capacidad de cambiar a tu gente o no capacidad de cambiar a tu gente, o por limitaciones en el presupuesto, o limitaciones, obviamente, pues de todo tipo, circunstanciales, o que en ese momento no toca, o lo que pudiera pasar, ¿no? Entonces, muchas veces tienes gente con la que tienes que, de alguna manera, que remar y que a lo mejor no es lo más adecuada. Entonces, yo creo que una buena capacidad de un CEO es poder formar a esa gente y llevarlas a su máximo o a su ciclo virtuoso, ¿no? En la gestión empresarial, ¿no? Partiendo de una materia prima que a lo mejor para ti no es la más deseada. Entonces yo creo que esa capacidad donde las personas, pues tengo que hacer esto bueno, ¿no? Obviamente, pues yo creo que es importante en una compañía, ¿no? Porque hay diferentes perfiles de compañías que obviamente uno no tiene la chequera para poder, obviamente, cambiar las cosas en el momento que quiera, ¿no? Y luego yo creo que también necesita una buena estructuración para poder solucionar aquellos problemas
y tener la suficiente capacidad de serenidad y de resiliencia para poder aguantar y sopesar las variaciones que hay en el mercado, o por incertidumbre, por condiciones de mercado, de tus clientes, o por digamos, la poca predecibilidad que ahora mismo hay en el mundo empresarial, que necesitas gente con suficiente capacidad de adaptabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que, en resumidas cuentas, pues tener una buena comunicación, acompañar bien a tus directivos, ¿no?, para conseguir lo mejor de ellos, una buena capacidad de resiliencia y tener la suficiente madurez para poder gestionar estos temas de una manera serena y digamos, predecible en el tiempo, ¿no? O sea que, eso es, Francisco, lo que tú le pedirías a un CEO, pero me gustaría preguntarte, ¿y en qué se inspira el CEO, ¿no? ¿En qué te has inspirado tú o qué te ha ayudado a ti a ser un mejor líder a lo largo de tu carrera y cómo te gustaría que un CEO se inspirara, ¿no? Bueno, yo creo que primero me inspiré en mis mayores, ¿no?, en mi padre, ¿no?, porque obviamente era una persona con muchos valores empresariales, ¿no?, de constancia, perseverancia, obviamente de llevar un legado más allá del que lo recogió, con una capacidad, digamos, de respeto hacia los demás y de los demás hacia él, obviamente. Y creo que me inspiré muy bien en el sentido de tener un liderazgo potente, de respeto y sobre todo era una persona íntegra, ¿no?, íntegra en el negocio, cosa que era, pues obviamente hemos visto de todo en este mundo profesional, pero creo que es un factor importante, y ser fiel a tus ideales y sobre todo ser una persona de valores, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido yo me he ido nutriendo de tanto por él hasta que falleció y luego por personas que han ido trabajando conmigo, obviamente, pues coger aquellas cosas que, bueno, pues de alguna manera me han podido aportar de gente de diferentes escenarios profesionales o de origen profesional, ¿no? Y bueno, pues sobre todo aquellas personas que a lo mejor pues que hayan tenido una capacidad de análisis avanzada o que hayan podido tener, obviamente, sobre todo por mi formación técnica industrial, he podido aprender y sigo aprendiendo de gente que viene de otros mundos, obviamente, pues puede ser a lo mejor pues el mundo financiero o el mundo más de números, ¿no? O sea que yo creo que es muy importante dentro de la empresa, y que yo, por mi formación obviamente académica, he ido obviamente entrando en ese mundo a lo largo de mi formación profesional de posgrado y demás, pero evidentemente sé que hay cosas que obviamente se tienen que aprender y las tienes que incorporar en tus modelos de gestión o tus modelos de conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido para mí siempre interesante, obviamente, incorporar de otras personas ópticas diferentes que para mí han podido ser complejas, pero que son interesantes, ¿no? Y me han ayudado mucho a entender la otra parte de la tostada, ¿no? Alimentarse de otros ámbitos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Hablas del legado, Francisco, y me gustaría preguntarte, porque ya estamos en el kilómetro 9, ya es hora de plantearse que en nuestra carrera profesional qué legado queremos dejar, ¿no? Y además, pues es verdad que ahora a nivel directivo pues hay muchas personas que están teniendo segundas carreras profesionales, ¿no? Que salen de sus compañías y que pueden desarrollarse. Tú incluso pues eres consejero en otras empresas, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte qué huella o qué responsabilidad tenemos las personas que estamos liderando empresas de plantearnos el legado, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? Para planteártelo. Parece que eso llega ya cuando estás maduro, ¿no? ¿Cómo ha sido tu caso? Bueno, yo creo que el legado siempre lo he tenido un poco intrínseco, lo que pasa que no lo he sabido a lo mejor manifestar cuando era más joven, ¿no? Porque estaba muy centrado en tu día a día, en tu formación y en, digamos, intentar subir aquellos escalones con mejor operabilidad, ¿no? En tu desarrollo profesional, ¿no? Luego, cuando llegas a un espacio vital, que puede ser entre 40 y 50 años, pues obviamente te planteas otra serie de cosas, ¿no? Y empiezas a ver que, bueno, pues que de alguna manera tienes que, y también empujado por otras circunstancias dentro de la empresa, a intentar obviamente pues dejar
intentas dejar la empresa o lo que tú estás ahora mismo, obviamente tu espacio vital, en el futuro, pues dejarla mejor de lo que lo que has podido, digamos, heredar, incluso de una manera más diversificada, más sólida y en un entorno, obviamente, pues más profesional y quizás en algunas cosas con menos riesgo para en este caso nuestros hijos, la quinta generación que pueda venir a la compañía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que es importante es, a la hora de tener un legado, es decir, bueno, la empresa es el todo, obviamente, aquí no hay individualismos ni personalismos, uno trabaja para su patrimonio empresarial y familiar, que es la empresa, ¿no? Hay que dotarle de una actitud de generosidad alta para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera son procesos de reflexión interior importantes en el que tú tienes que de alguna manera pues trabajar en pos de decir, yo soy un elemento dentro de lo que es la empresa, dentro de la familia empresaria y dentro de mis valores, mejor o peor capacidades, poder aportar el valor añadido que en este caso a lo largo de los años he podido digamos, atesorar y volcarlo en la empresa, ¿no? Dejar obviamente el entorno lo mejor posible y tener, poder modelizar aquellos instrumentos que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos años en cuestión de gobernanza, en cuestión de transparencia, en cuestión de gobernanza en la familia empresaria y en cuestión obviamente de responsabilidad social corporativa, además, pues una empresa más moderna, más separada obviamente de lo que es la familia de la empresa, ¿no? Con sus órganos de gobierno totalmente separados y con una gestión totalmente transparente para que la quinta generación pueda acceder de una manera diferente, pero más segura y con una serie de riesgos que, bueno, pues que a lo largo de los años, a lo largo de los ciclos generacional te has ido enfrentando y que tú puedes evitar de cara a tu siguiente generación, ¿no? O sea, es como mantener tu presente para que el futuro obviamente no se vea comprometido, ¿no? Justamente ahora ya llegando al final, ¿no? Llegando a la meta, siempre uno tiene que tener nuevos retos, ¿no? Entonces ahora que estamos ya casi visualizando este final de los 10K del liderazgo, me gustaría preguntarte sobre tu próximo reto, ¿no? ¿Cuál es el próximo reto, más allá de que sigas como vicepresidente de la empresa familiar de Grupo Juste? Bueno, el reto yo creo que estoy ahora personalmente en un proyecto interesante de desarrollo de la nueva tecnología y estamos nosotros venimos del mundo de la farma tradicional, de la química sintética y demás. Estamos entrando en el mundo celular, ¿no? En el mundo de la terapia celular, que es un mundo pues que ahora mismo está muy en boga, ¿no? y que se está desarrollando en estos últimos años, ¿no? A través de la terapia génica, la terapia celular, ¿no? Estamos trabajando en la nueva tecnología, en medicina regenerativa, utilizando las células, ¿no? Entonces, para mí, aparte de la oportunidad de negocio o de la oportunidad de mercado que pueda haber aquí, ¿no? Para mí es una manera de renovarme y de autoilusionarme, ¿no? Por cosas nuevas que obviamente pues no sabía o obviamente no habían pasado por mi cabeza, por mi mesa, y que ahora yo creo que es un elemento nuevo de ilusión, ¿no? Porque yo creo que además en la empresa familiar, en los proyectos que tú suelas hacer o que tú suelas llevar hacia adelante, obviamente tienen varias áreas de interés, ¿no? No solamente lo que es la oportunidad de negocio, como decía, o la oportunidad tecnológica que puedas tener, sino aportar un valor diferencial al mercado y al paciente. En este caso, pues nosotros como compañía de salud tenemos una potente aporte social, ¿no? a los pacientes para mejorar la calidad de vida, el bienestar, o evidentemente pues intentar pues lógicamente en diferentes enfermedades más complejas o menos complejas, pues cubrir esas necesidades terapéuticas que la sociedad tiene, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad nueva de autoilusionarme con 53 años que tengo y que hay muchas cosas para aprender, ¿no? Y que muchas veces las cosas
tan alucinantes que hay en un campo de la ciencia, ¿no? Que no sabías nada y que son enormes, ¿no? Y para mí es como si fuera un niño con una pelota en el patio del colegio, ¿no? En el que bueno, pues que de alguna manera pues aprendes, evolucionas, vas andando, y yo creo que es un proyecto interesante, y yo creo que además es un elemento de diversificación muy interesante en la compañía que a lo mejor le puede cambiar la faz, ¿no? En los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, estoy trabajando en eso y me hace especial ilusión, ¿no? Está fenomenal tener retos, da igual la edad, ¿verdad? Y el momento. Me gustaría, porque para finalizar, porque has hablado de la promoción de la salud, ¿no? De cómo vosotros, la salud claramente es vuestro eje, ¿no? Sin embargo, hay otro que está encima de la mesa, que es el del cuidado del planeta, ¿no? El de qué mundo dejamos, ¿no? Y sí, es verdad que ahí hay a veces mucho greenwashing, ¿no? Sí. Entonces quería preguntarte si crees que las compañías estamos ya todos más, da igual, las grandes corporaciones, las pymes, las estamos sensibilizados con el tema de la sostenibilidad real, de cómo podemos cuidar el medio ambiente, o hay más literatura y más, de alguna manera, bueno, que sí, que lo cumplimos, pero que a veces no hay datos objetivos. ¿Cómo ves el tema de la sostenibilidad? Hombre, yo creo que hace unos años obviamente era como una declaración de intenciones, ¿no? Y ahora las compañías, yo creo que poco a poco, primero las grandes, ¿no? Que están más expuestas o más en contacto, digamos, con lo que es la responsabilidad social y toda la parte de sostenibilidad, ¿no? Creo que empieza a haber un cambio, ¿no? Obviamente también, dependiendo un poco de la estructura de país y también en el entorno donde estás, Europa aquí está, digamos, pisando fuerte, ¿no? Está trabajando mucho en empujar a las compañías de diferentes sectores. Puede haber la electrificación de los coches, pueden ser el tema de emisiones de CO2, puede ser la generación de efecto invernadero, ¿no? Que empezó con el tema del ozono, ¿no? en su día. Pues creo que está empujando mucho y obligando a las compañías digamos, a meterse en un entorno regulatorio diferente. Habrá cosas más difíciles o menos difíciles de adoptar, pero creo que también es una oportunidad de negocio a la hora, y oportunidad tecnológica a la hora de encontrar otros instrumentos para que las compañías puedan competir, ¿no? O sea, en el caso del hidrógeno verde, la sustitución del gas, o en caso, obviamente, de utilizar pues, los residuos para hacer otro tipo de productos de índole secundario, como la economía circular y demás, ¿no? Creo que poco a poco va calando digamos, la idea de que, bueno, pues que tenemos que virar y cambiar una serie de cosas, ¿no? A nivel de clima, bueno, obviamente, aunque es muy complejo definir si estamos cuantitativamente en un cambio ya sin retorno y demás, pues lógicamente hay cosas que están pasando que son a lo mejor difíciles de explicar, ¿no? Y que compañías, que yo creo grandes líderes, pues deberían también, lógicamente, ya no es un tema de sostenibilidad, sino obviamente de responsabilidad con el medio ambiente, sobre todo a la hora de poder cuidarlo y gestionarlo, ¿no? Porque la naturaleza la tenemos que cuidar, sobre todo porque, bueno, pues lógicamente es una entidad libre y salvaje que se puede volver contra nosotros, ¿no? Obviamente, ¿no? A través del clima, o a través de la temperatura de la Tierra, o a través obviamente, como ha pasado el tema de la pandemia, ¿no? O sea, que elementos que no sabes cuáles son las causas, pero que han estado ahí y que nos han impactado, ¿no? O sea que yo creo que sí, yo creo que es un tema que poco a poco va calando, y que creo que en los próximos 20-25 años será un tema normal y como digamos ya no una declaración de intenciones, sino que será puesto como un objetivo medible, cuantificable y necesario, pues en todas las empresas, y que será, como se mira el balance, como se mira la cuenta de resultados, como se mira obviamente el desarrollo de una tecnología, pues toda la parte de sostenibilidad, ¿no? Ojalá se convierta en un veneno, ¿no? Como iniciábamos al principio de la conversación, en ese veneno que te entró a ti para dedicarte a la empresa, pues que sea como un veneno, ¿no? El cuidar, que todas las empresas tengan ese veneno, ¿no? De querer cuidar
el planeta, ¿no? Sí, efectivamente. Además, tengo que decir que dentro de nuestra compañía aportamos nuestro granito de arena en este tema, ¿no? Porque nosotros, pues, la química que hacemos, por ejemplo, hacemos química fundamentalmente en radiología, química en agua, ¿no? No utilizamos disolventes ni productos, obviamente, que puedan generar residuos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una parte que nosotros generamos pues un medio ambiente un poco más healthy, más green, ¿no? Más verde, ¿no? En la parte social, pues intentamos tener una mejor convivencia con nuestra comunidad y ayudar, digamos, en la parte educativa o de promoción, digamos, del estudio, del desarrollo del adolescente y de los chicos que van al colegio en un ambiente que a lo mejor, pues, no es el más propicio, ¿no? Socioeconómicamente donde estamos hablando, ¿no? Y luego, pues en la parte económica financiera, pues tener fundamentalmente, pues dar trabajo a las personas que obviamente, pues, se ponen a incorporar a la compañía y tener una relación económica saludable, ¿no? Intentar hacer planes de incentivos a largo plazo para directivos o digamos, o personas que nos acompañan en el desarrollo empresarial, que merezca la pena que tengan, pues, algo más, ¿no? y que puedan de alguna manera ilusionarse en este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos en esas 3 áreas de sostenibilidad colaborar aportando nuestro pequeño grano de arena, ¿no? Fantástico. Pues muchísimas gracias. Eres además del número 9, del kilómetro 9, eres el único que no eres CEO de la compañía, porque al final de todos los 10 kilómetros que vamos a hacer, las 10 entrevistas y los 10 CEOs, tú eres vicepresidente, pero tienes una visión muy clara de lo que necesita una compañía y de lo que las compañías buscan para el CEO, para dirigir, ¿no? Sí, el futuro, sí. El futuro del negocio y el futuro de, como bien decías, ¿no? De la sociedad que dejamos, ¿no? y del mundo que creamos, ¿no? Ha sido un placer, Francisco, tener la oportunidad de entrevistarte en Canal CEO. Muchísimas gracias por aceptar este reto. Muchas gracias.